sin polinizadores nos quedamos sin alimentos. Sí, no. ¿Qué pasa? Se muere. Sí, El pues ya cultivo no, se muere, no se muere sale. y el rendimiento no va a ser el mismo. Ya hay microplásticos en todo el planeta. Aquí en la mesa va a haber microplásticos, cuando salga va a haber todos lados va a haber Todos microplásticos. lados. No te preocupes por donde no haya. En todos lados hay. Hay algo que está cambiando y no solo es el clima, es el mundo entero. Esto es De Frente al Medio Ambiente. En este episodio hablaremos de los impactos que está dejando el cambio climático en nuestra alimentación. Yo soy Sol, ambientóloga de la UNAM, y hoy me encuentro con Rubén, mercadólogo del Instituto de Irapuato. Hola, ¿qué tal, Sol? Muchas gracias por invitarme Gracias, y gracias. un gusto estar aquí nuevamente. Qué bueno que nos acompañas. Otra vez, aquí, Otra vez. molestando, pero bueno. Esto es una colaboración de Coparmex con Airhome. Bueno, Sol, primeramente me gustaría saber a qué nos referimos con la seguridad alimentaria. Bueno, la seguridad alimentaria es un término que definió la Cumbre sobre Alimentación en 1996. Esto quiere decir que una persona tiene seguridad alimentaria porque tiene fácil acceso, disponibilidad. Esto quiere decir que las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos, que estos sean nutritivos y que al final satisfacen las necesidades de las personas en cuestión de alimentos. Pues es lo que nos brinda la seguridad alimentaria, es un término importante porque tú sabes que alrededor del mundo hay muchísimos países con hambre y bueno, aquí también en México lo vivimos, entonces es un indicador de que una persona está teniendo una seguridad alimentaria. Ok, ¿y cómo se mide esto? Esto se mide con 4 principales ejes. Primero es la disponibilidad que tenemos de los alimentos, el acceso que tenemos a ellos, la utilización y la estabilidad. Entonces, si hablamos de la disponibilidad, es de que tengamos en el mercado diferente tipo de alimentos que podamos consumir, es decir, que cumplan como este plato del bien comer y que sean alimentos nutritivos. Después, el acceso es también que tengamos un acceso digno y fácil a ellos. La utilización, pues también en cómo pues, los preparamos o los consumimos. Y al final, la estabilidad. Eso quiere decir que nos mantenemos en la línea todo el tiempo. No en que en algún momento a lo mejor no tenemos acceso a este alimento y en otros sí, o tenemos picos de muchísimo, pero otros picos de baja calidad. Entonces, es importante este término porque podemos pensar como de, pues sí, ¿no? Es así. Y qué bueno que estamos en este punto en el que, bueno, voy a hablar por ti, en el que no hemos pasado nunca Sí. pobreza alimentaria, en este caso, porque pues nunca nos han faltado los alimentos, ¿no? Entonces, pero hay muchos lugares en el mundo, aquí en México, que al final están atravesando por una pobreza alimentaria. Entonces, ¿el cambio climático está poniendo en riesgo lo que es la seguridad alimentaria? Sí, al final el cambio climático, ya lo hemos hablado en varios episodios, todas las consecuencias que trae. Para mí, justo en esta temporada que como que investigué más de cosas particulares, tuvimos episodio de biodiversidad, de océanos, de glaciares, ahorita de alimentos, o sea, te enfocas como en un eje principal, en algo, y descubres que eso deja muchísimas más consecuencias que sentir solamente calor, o que llueva, o que no llueva, o sea, va más allá. Entonces, cuando te das cuenta de las cosas, ves como es un ciclo también, al final el cambio climático, porque para mí es muy frustrante pensarlo así, porque como que veo la hora y nunca se va a acabar. Ujú. Entonces, al final, el cambio climático está afectando a la producción de alimentos de una forma compleja y directa, al final. Como tú lo sabes, estuviste conmigo en el episodio de agua, Así hablábamos es. sobre los alimentos que necesitaban agua y todo esto. Hay que pensar en el cultivo, no vamos a irnos como tanto, bueno, hablamos de alimentos en ese También. episodio también, pero por ejemplo, para sembrar algo se necesita agua, o sea, si hay cultivos que a lo mejor necesitan menos agua, pero todos necesitan agua y Todos. tierra. Entonces, aquí es cuando ya entran consecuencias del cambio climático, porque ya no llueve, porque llueve más, porque hay sequías, porque hay olas de calor, y así nos vamos con factores climáticos, pero si nos vamos todavía a los factores microbiológicos de nutrientes en el suelo, si nos vamos, hablábamos en el episodio de pérdida de biodiversidad sobre los polinizadores, ¿no? Sin polinizadores no tendríamos alimentos, entonces, y eso llevaría al caos. Los Ujú. polinizadores están en peligro de extinción, no sé si tú lo sabías. Sí. Eh, entonces, sin polinizadores, nos quedamos sin alimentos. Sí, no. Entonces, todas las afectaciones que deja el cambio climático está poniendo en riesgo las cosechas, ¿no? Vamos a hablar en este punto de cosechas de alimentos, porque como te digo, ya trae muchas consecuencias que vamos a hablar un poquito más adelante de estas. O sea que el clima ya está afectando las cosechas. Sí, ya, no sé si te acuerdas, y creo que les he preguntado a todos sobre eso, pero en el 2023, no sé si te acuerdas que no llovió. Sí. Bueno,
La verdad que no, o sea, sí llovió, me imagino, Sí, pero no tanto. pero no tanto. El año pasado llovió muchísimo, qué bueno, pero pues al final también, qué bueno en ciertas partes, ¿no? Porque hubieron lugares donde se inundaron, donde las condiciones sociales no son iguales para todos. Entonces, y bueno, justo con esto, al final, con sequías, pues no hay agua. Aquí en México, por ejemplo, el maíz es de temporal. ¿Qué nos referimos de temporal? ¿Sí sabes qué es de temporal? Sí, que no se produce en cualquier... Ajá, Sí. pero también que el riego es por lluvia. Ah, ok. O sea, no sé si a ti te ha tocado como, o si tienes en tu mente como cuándo es la producción de lotes, que tú dices, venden elotes por todas partes. Híjole, no sé bien la fecha, pero... Yo lo sé porque estoy cerca de mi abuelo es agricultor, Ujú. entonces pues él pues siembra elote, Sí, entonces pues por eso lo sé. Pero mayormente es en septiembre ok. y la siembra se hace en febrero. Se hace todo esto con una estrategia para que justo antes, cuando las estaciones, ¿cómo se dice? Primavera y verano, estas Estaciones del año, pues sí. estaciones del año, sí, las estaciones del año eran más notorias, ¿no? Ajá. Y tú sabías que salías de vacaciones de la primaria y ya llovía, ¿no? Y ya era verano, entonces aquí en México. Entonces, con esta estrategia los productores siembran el maíz, porque ellos sabían que para julio iba a llover. Ujú. Mayo, bueno, yo me acuerdo que empezaban en julio, yo no me acuerdo que empezaban en mayo. En mayo no. De hecho es puro calor mayo y ya Ajá, después empieza a refrescar, pero sí. ahorita está medio raro. ¿Y qué es lo que pasó? Por ejemplo, el año pasado sí llovió, Ujú. pero empezó a llover como hasta mitad de julio y las verdaderas lluvias vinieron en septiembre. Bueno, eso fue en Michoacán, no Ujú. sé en esta parte, pero estamos muy pegaditos. Casi, casi igual. ¿Qué es lo que pasa? Que el primer año, imagínate, ¿no? Los agricultores ya tienen planeado cómo siembran. En febrero, yo sé que siembro. Luego viene la floración, vienen los polinizadores, todo es Ujú. 100% estructurado. Y llega el primer año y llueve hasta septiembre, ¿no? ¿Qué pasa? Se muere. Sí, El pues ya cultivo no, se mueve, no se sale. muere y el rendimiento no va a ser el mismo. Entonces, esto afecta en cuestión patrones de precipitación. ¿Por qué? Porque hay sequías y no hay agua. Hay muchos otros cultivos que sí ocupan agua, pero ahí es lo que te digo, todo es un ciclo, porque al final los mantos se recargan y se recargan con agua de lluvia. Ujú. Si hay pues lugares que tienen aguas, no sé, pienso en subterráneas o hace muchos años que se recargaron, pero casi la mayoría de los cuerpos de agua son por agua fluvial, agua de lluvia. Entonces, al final es un ciclo porque a pesar de que los cultivos no sean de temporal y no necesiten de la lluvia, indirectamente necesitan de la lluvia, ¿no? Porque ¿de dónde se recargan los cuerpos de agua? Bueno, esto en cuestión de sequías, pero también al final lo hemos visto que caen tormentas fuertes, ¿no? Que causan inundaciones. Al final sí, la tierra es capaz de filtrar agua y todo, pero todos los cultivos necesitan como de una cantidad de agua precisa. Ok. Entonces, si se inunda, imagínate, no sé si tú has visto los surquitos cuando se inundan de agua. Sí, pues ya se queda como que estancado, no sé, como que no sé. Pues es demasiada Sí, para. es mucha agua, entonces esto también pues genera repercusiones como hacia los cultivos. Y bueno, hablando de eso, como te decía, los polinizadores también, por el cambio de estaciones, pues ellos van a migrar cuando sienten que las condiciones son óptimas. Es decir, que si ellos estaban acostumbrados a migrar cuando ya llovía o cuando hacía mucho calor y ahorita hace mucho calor en diciembre, ellos van a migrar desde diciembre, ¿no? Pero pues Ujú. no van a tener que polinizar, se mueren. Entonces, al final, todo es una cadena que no lo vemos así, ¿no? Sí. Con las altas temperaturas lo que he sabido es que se disparan las plagas y también pues con la alta temperatura que hay mucha humedad y para el ambiente creo que no es óptimo esto que pasa pues hace muchas plagas y todo eso. Y al final, las plagas siempre van a ser como más resistentes a temperaturas extremas, como tú dices. En cuestión de calor, ellas van a ser más resistentes que, que los cultivos, ¿no? Sí. En cuestión de humedad también, porque, ay, me cansé. Porque al final hablamos de inundaciones, ¿no? Esto también va a generar muchísima humedad en el ecosistema, en la tierra. Entonces, esto al final va a propagar plagas, otro efecto más, que no solo ya es la precipitación, sino le aumentamos la presencia de plagas, ¿no? Al final pueden llegar plagas como insectos, últimamente está como el picudo, el pulgón, especies que aquí en México, ¿no? Hay plagas, en cuestión de enfermedades, hay virus, bacterias, em, y hongos también, que al final, pues van a bajar la productividad de nuestro sistema en cuestión de alimentos. Ahorita creo que este bloque estamos hablando como mucho de los alimentos que cultivamos, ¿no? Pero Sí, pues nuestra dieta principalmente viene de eso, de ¿no? los alimentos. Sí. Entonces, pero también ahorita vamos a hablar como de otras.
cosas, ¿no? Como en cuestión de la carne o de otros aspectos que tienen que ver como con nuestra Ujú. alimentación. Pero bueno, aquí en México somos un país como súper agricultor en cuestión del maíz, frijol, muchas especies, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿tú sabes cuáles son las especies en cuestión de cultivos que ya están como en peligro de extinción? Como, A lo que conozco es que, según esto, el maíz y el trigo, ¿no? El maíz porque requiere mucha agua y el trigo pues es más por las temperaturas extremas que hay. sí, el trigo como que es más delicado, entonces como que tiene que tener las temperaturas óptimas para crecer. Y no es que no crezcan, simplemente que están dando, por ejemplo, el maíz, como lo dices, ese tiene como diferentes etapas, ¿no? Tú Y es bien interesante porque cada etapa requiere de condiciones climáticas muy específicas. El llenado de granos, al final, es una etapa donde más se requiere agua, Ujú. ¿no? Por ejemplo, la floración, ahí sí necesitas tal vez como del calor, de la radiación solar, y ahí pues dices, bueno, no hay problema, pero pues también, si esto sobrepasa, puede llegar a quemar los cultivos. Si llega una helada, pues también mata como Igual, todo el cultivo. Bueno, también otro de los cultivos que creo que está como en nuestras dietas principales es el arroz. El arroz necesita igual de mucha agua y además este es un cultivo que ya se está viendo muy expuesto a lo que hablamos, plagas y enfermedades. Y también una especie que la verdad es así, ya la encuentras en cualquier lista de especies en peligro de extinción, es el café. Es el café. el café. El café, hemos hablado en otros episodios sobre la importancia de los ecosistemas tropicales. El café se da principalmente en selvas. Ujú. Entonces las selvas eh, son, yo creo que uno de los ecosistemas más delicados porque necesita como del calor, de la humedad y de la precipitación. Entonces ahorita es como mucho calor y no Que hay esté precipitación. lloviendo y... Por eso Ok, siempre están verdes, ¿no? Porque sí, está lloviendo. Entonces, y eso, como en todos los ecosistemas, tienen pues cadenas dentro de, pero ahorita el café se está viendo como muy afectado por el cambio climático y a mí me sorprende porque digo, todas las personas, bueno, no todas las personas, ¿verdad? Casi todas tú tomas café. sí, en lo personal sí me gusta. A mí también me gusta mucho el café. No soy adicta al café, me gusta. Pero pues también es como pensar en eso, ¿no? En, en todo lo que va más allá de la taza de café que nos tomamos en la mañana, ¿no? Sí, que es un proceso, pues, Largo, largo. Imagínate que de un día para otro ya no pueda existir. sí. He escuchado sobre lo de la acidez del océano. No Sí, sé si tú me puedes explicar cómo sucede esto. sí, hemos hablado también mucho del abasto de alimentos que nos da el océano, ¿no? Tanto peces, medicina, muchas otras cosas. Eh, Principalmente la temperatura del océano ha cambiado, ha aumentado porque hace más calor. Y tú puedes decir, bueno, ¿qué tiene que ver, no? Yo sigo sintiendo el agua de la playa rica, entonces, pero pues hay que recordar que el océano es inmenso. Y dentro del océano se dan también muchas, muchas formas de vida. Entonces, la temperatura aumenta y pone en riesgo una especie que es altamente sensible, son los arrecifes de coral. Estos, con modificaciones de temperatura, se están muriendo, ¿no? O sea, entonces esto pone en riesgo porque estos son una parte súper esencial en el ecosistema marino. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que ya no produzca tanto alimento para los peces, que ya no esté brindando pues lo que normalmente hacía. Y nuestras dietas, pues se basan también en proteína De de pescado, pez, ¿no? De sí. pescado, atún, pez, salmón, lo que tú quieras. Esto por parte de la producción pesquera, como tú dices. Al que cambie la temperatura del mar, nos trae esos efectos. Después me hablaste sobre los microplásticos, y sí, al final es algo que tal vez no está muy estudiado, ya en la temporada pasada hablamos como de los microplásticos, que ya hay microplásticos en todo el planeta. Aquí en la mesa van microplásticos, cuando salga va a haber todos lados va a haber Todos microplásticos. lados. No te preocupes por donde no haya, en todos lados hay. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Estos en el océano, pues porque tú sabes que la basura y los plásticos mayormente están llegando a los océanos. Entonces, con la corrosión de la arena, del mar, de la salinización, se forman pequeñas partículas que son menos de 5 micras y eso ya es un microplástico. ¿Qué es lo que pasa? Que los peces se lo comen. Ujú. Y tú puedes decir, bueno, ¿qué es eso? O sea, ¿en qué me afecta? Pero ellos comen una cantidad y tú te la comes. Entonces ahí van, no los puedes como quitar, no los puedes limpiar y se van acumulando en tu organismo. El ser humano, desde, o sea, nuestra fisiología, los bebés ya están naciendo con microplásticos. ¿En serio? Sí. Por parte de la madre. No estoy segura si los bebés, pero en la placenta de los bebés Ujú. ya se encontró y en la leche materna también. También. Entonces, pues es lo primero que toma un bebé, no sé, qué sea. Ujú. Este,
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cuerpo humano no está diseñado como para trabajar con esos microplásticos. Ya están habiendo como muchos estudios de enfermedades, todo eso. Vamos a tener un episodio también de salud en esta temporada, que a lo mejor ahí tocamos un poquito más el tema. Pero sí, al final los microplásticos afectan nuestra alimentación. O sea, y ahí afectan más nuestra salud, pero los ingerimos y es parte de la alimentación, que es este episodio. Y lo de las, ay, perdón. Eso no. Y lo de la acidificación de los océanos, bueno, naturalmente siempre ha habido dióxido de carbono en la atmósfera, siempre, siempre, siempre. Con todo lo que nosotros hemos contribuido, como lo hablamos en nuestro episodio de combustibles fósiles y de emisiones de gases de efecto invernadero, hemos emitido más cantidades de dióxido de carbono, o sea que ya la Tierra no es capaz de estar soportando. La Tierra, tú sabes que los árboles, la fotosíntesis y todo eso Ujú. necesitan dióxido de carbono. Al final los océanos también son un sumidero. Estos absorben dióxido de carbono porque también necesitan dióxido de carbono. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo le podremos decir? Que las cosas tienen un pH. Sí, Entonces, eso el sí. océano tiene un pH. Ujú. No sé si sea muy alcalino, muy neutro, muy ácido, no lo sé. Bueno, no, ácido no es porque se está acidificando. Entonces, digamos que tiene un pH neutro. Tú le metes más de algo, está modificando su pH y Sí. se está haciendo más ácido. Y esto al final, te digo, como nosotros en la sangre, no sé si te acuerdas tú, les comenté también a Jenny y a Jessie que estuvieron en la pérdida de biodiversidad, de los experimentos que hacíamos como en la prepa de ácido neutro y ácido neutro base, no, ácido neutro y alcalino, Sí. pH, que les ponías un Los color y colores, sí. cambiaba. Es lo que pasa con el océano, algo así está pasando porque está capturando más dióxido de carbono. Y no es que no pueda, sí está pudiendo, pero al final le está dando una composición química diferente a la que estaba Se está acostumbrado. alterando Se todo está esto. alterando, exactamente. Y pues sí, al final los océanos son como un abasto como muy grande para nuestras dietas, ¿no? Que están sufriendo muchos, muchos, muchos cambios. Es que yo luego te podría decir, no, el océano es el que me sufre más. Pero en nuestro episodio de glaciares vimos, no, los glaciares sufren más. En nuestro, bueno, tuvimos océanos, pero en la pérdida de biodiversidad, no, las especies sufren más. O sea, no hay quien sufra más, ¿no? O sea, todos tienen sus puntos débiles. Entonces, creo que, y desde mi visión también, vemos el ecosistema más dañado porque es el que más nos está afectando a nosotros como humanos. Te digo, en este caso, el océano. Ya no nos da alimentos, pero ¿a quién? A A nosotros, a los nosotros. humanos. Entonces, los glaciares, porque tú sabes que la vida pues es un poco más complicada ahí en ese tipo de ecosistema, pero si tú lo piensas también dices, no, pues la temperatura aumenta, se van a derretir. Sí. Entonces, ahí también, pero como no nos afecta tanto, o sea, porque Lo nuestra dejamos fuente de lado y como que no vemos eso. no, entonces, si hay que llegarle por ese lado a las personas para que cambien, pues ni modo, hay que hacerlo, ¿no? Pero pues también recordar que no estamos solos y que no fuimos los primeros en habitar el planeta, ¿no? Estuvieron muchas especies antes que nosotros. Bueno, al final las personas que no sufren hambre no tienen miedo a padecer afectaciones porque siempre tienen a su alcance pues alimentos nutritivos y más accesibles. Sí, como te digo, tú y yo, a lo mejor, pues en este momento tú dices, bueno, ¿qué onda, no? Yo voy al súper y compro y siempre hay, ¿no? Ujú. Bueno, sabemos que hay frutas de temporada que ya ahorita como que ya no es tan notorio cuando, bueno, ahorita que es la del mango, sí es como súper notoria, pero creo que ya terminó, de hecho. O sea, la de mango yo me acuerdo que era marzo, mayo. Y ahorita hay como mucho mango, muchas cosas. Esa es otra cosa. Si te pudiera dar un tip en cuestión de alimentos, es que siempre compres frutas de temporada. Ok. Porque cuando uno no compra frutas de temporada, digamos ahorita los cítricos, que son como de octubre, noviembre, más o menos, yo los asocio con Día de Muertos. Entonces, eh, y tú ves ahorita en el mercado y todavía hay naranja, mayormente, ¿no? Para los jugos y todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Que, como te digo, como se siembra normalmente, no, es porque así se ha venido haciendo desde hace muchos años, porque las condiciones son óptimas para esos cultivos para crecer. Digamos, en este caso, a lo mejor ellos necesitan de un ambiente, tal vez lo empiezan a sembrar en el suelo muy húmedo cuando Ujú. terminan las lluvias, porque esa es la condición que necesita la semilla para crecer. Ahora imagínate, si ahorita tenemos naranja y se termina la temporada, el suelo no está húmedo, está seco porque hace calor, pero la demanda de nosotros sigue necesitando de esos cítricos. ¿Qué es lo que va a hacer el productor? Va a humedecer el suelo con agua que no es la normalmente de la precipitación. Se va a perder agua para poder darnos esos cultivos. Por eso es que te digo, el tip es que compremos siempre fruta de temporada porque es como la óptima. Es difícil, sí, porque pues ya, Ya en un súper tú ves como que no hace falta nada y ni sí, siquiera te pones a pensar eso que me estás diciendo, sí, o pero sea, pues sí está alterándose todo esto y teniendo alimentos que tal vez no son los óptimos. sí, o sea, para todo hay temporada, ¿no? O sea, te digo, ahí lo vemos en los precios, simplemente. Compra, cuando tú vayas al súper, compra las frutas que estén baratas porque son las de temporada. Las de Las que están temporada, las caras baratas. son porque han costado mucho producirlas. Siempre que un producto esté más caro en cuestión de Precio. frutas y verduras, ajá, precio, es porque ha costado mucho producirla. Entonces,
Guíate por eso. Si quieres Ok, un tip ecológico, guíate por eso. el precio. Y, pero bueno, volviendo a esto, te digo, nosotros no, afortunadamente no hemos sufrido de esto. Y como te digo, vamos al súper, traemos nuestro dinero en la cartera, compramos sin problema. Pero no todo es así, no todo el mundo es así y hay que hacernos conscientes de esto. Que a lo mejor a ti y a mí no nos va a afectar esto en 30 años, ¿no? O tal vez nos morimos y no nos afecta. Pero hay personas que no tienen las mismas posibilidades que nosotros y están luchando, ¿no? Hay que pensar también en familias que todavía su sustento es la agricultura. Entonces, tienen pérdidas enormes. O sea, ellos a lo mejor su entrada de dinero es una vez al año de su cosecha y eso es lo que le tiene que durar todo el año. Y si ahorita tu cosecha no te da la misma productividad que te daba antes, ahí ya hubo algo, ¿no? Porque no solamente dependes de ti, tienes familia, tienes hijos, tienes a alguien que mantener. Entonces, va eso y va también pues en todas las personas que están sufriendo hambre, ¿no? Bien dicen que al final tú y yo hemos tirado comida, porque así ha sido, y no me acuerdo quién lo decía, que si en el mundo se repartiera equitativamente la comida que hay, no habría nada de pobreza, de pobreza, lo de hambre, perdón, De hambre. lo abasteceríamos bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Países con sobreconsumo como Estados Unidos o países de primer mundo que su consumo es diferente, ahí tiran muchísima comida, ¿no? No sé si tú has escuchado, pero es una realidad que hay. Yo tuve una prima que trabajó en una gasolinera, no sé si has ido a Estados Unidos, pero las gasolineras luego son muy grandes allá y tienen hasta supermercados. Ujú. Entonces ella trabajaba en una de estas, pero sí que era enorme, o sea, nada que ver con nuestros centros comerciales de aquí, en una gasolinera, ¿no? Entonces ella decía que empacaban los alimentos y si no se iban en ese día, estaban bien, decía, los alimentos también los tiraban todos. Ellos no podían agarrar nada, los propios trabajadores no podían agarrar nada de esos alimentos. Así como lo empacaban, lo tiraban, así. Entonces es como cuando te das cuenta de que en realidad hay comida alrededor del mundo, pero no está siendo equitativa Ujú. y las cosas y las circunstancias sociales no son igual para todos. Entonces, sí, no nos afecta igual a todos y hasta que nos llegue a nosotros, es como yo lo he dicho en muchos episodios, hasta que el impacto llegue a nosotros, porque te aseguro que este podcast, pues lo estamos viendo nosotros y quienes lo van a ver no son estas personas que están padeciendo de hambre, ¿no? No Son creo. personas que tal vez como nosotros no tienen la necesidad de padecer de hambre. Entonces, y qué bueno que sea así, pero al final es hacer algo. Entonces, yo también me pregunto, ¿qué hago, no? O sea, ¿qué puedo hacer? Porque, pues te digo, aquí en México sí hay mucha pobreza alimentaria, em, pero es más evidente, a lo mejor más tocado. Yo siempre recuerdo África, porque pues como que siempre te ponen esas imágenes, Sí, ¿no? en los Entonces, libros, en la sí, escuela ajá. siempre te dicen de eso, pero sí son demasiados lados, no solamente África, entonces Sí, ponte a creo que pensar. es reestructurar un poquito, como te digo, esto que no compres pues, alimentos caros o compras solo lo que te vayas a comer, porque a mí se me echa mucho a perder la verdura y la fruta. Entonces soy alguien que no le gustan las verduras, entonces digo, ¿para qué compras verduras si no te las vas a comer? Así, ¿no? Muchas cosas que podríamos hacer pues desde nuestra posición ahorita. Bueno, desafortunadamente en el 2021 se estableció que ya es cada vez más el número de personas afectadas, ¿no? Digo, a lo mejor esto es un poco más lejano a nosotros, porque pues en nuestro contexto de vida es diferente, pero también no es que esté súper alejado de nosotros, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Que los cultivos ya no son rendidores y quisiera terminar como con este tema de cultivo porque igual es algo muy complejo, ¿no? Hablando con Jenny una vez que salimos a hacer unas grabaciones, no sé si tú has visto esas maquinototas verdes que están en los cultivos, Sí, son para, grandotototas, pues no sé cómo, para cómo se les trillar, llame, sí. pero sí, Bueno, con qué funcionan esas máquinas? con Con gasolina. gasolina, ¿no? Entonces, em, la agricultura como tal nunca ha sido, bueno, hace mucho tiempo no era tecnificada como lo es ahora, y con la modernización y todo esto, pues se tecnificó. Y está bien, bueno, no está bien, pero los productores necesitan más rendimientos, ¿no? También vemos lo de las semillas modificadas, no sé si has escuchado de los Sí, también. transgénicos y todo esto. Eh, ¿Por qué se hace todo esto? Porque una, se empezó a usar la maquinaria, por ejemplo, tú piensas y antes se usaban los animales para arar el suelo y cosas así. Después se metió el tractor. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando tú metes un tractor? Un tractor no pesa 2 kilos. Un No, tractor no pesa lo mismo que pesa tu burro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El tractor pasa por la tierra y la va comprimiendo. La tierra, para que puedan haber cosechas, tienen que tener nutrientes, es decir, fósforo, potasio, nitrógeno, en ciertas cantidades. Y pues cuando entra el agua, el sol, con otro dióxido de carbono, bueno, muchas cosas. En el interior del suelo hay vida también, hay microorganismos.
Estos microorganismos necesitan condiciones óptimas. Tú pasas y necesitan aire, ¿no? Al final también, pues, los seres vivos siempre necesitan aire, Ujú. siempre. Tú pasas con tu tractorcito, y vas comprimiendo el suelo, se va aplastando. ¿Y qué es lo que pasa? Se van quedando sin oxígeno los nutrientes que están ahí abajo. Y luego, bueno, logran recuperarse un poquito, ¿no? Ellos también necesitan condiciones de humedad, pues, apropiadas. Llegas y labras el suelo. Labrar el suelo es cuando levantas toda la tierra Ok. para los surcos. ¿Qué es lo que pasa? Sacas la tierra de adentro que tiene nutrientes, la sacas al sol, se seca y se mueren. Entonces no está haciendo una práctica adecuada. Em, el tema de los fertilizantes, ¿no? Al final también están produciendo impactos ambientales, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero todo es, te digo, todo es una cadena, ¿no? No nos damos cuenta de esto y pues nada, quería cerrar como con esto todo el tema de, como tal, del cultivo de los alimentos. Sí, está muy complicado, está muy complejo todo esto que me dices porque sí es cierto, en un inicio pues ni siquiera se usaban máquinas y a ponerte a pensar que un tractor de no sé cuántas toneladas empieza a pues pasar por toda Sí, la tierra, sí quita sí, bastantes nutrientes y ya no es lo mismo como lo era. no, ujú. Pero no solo las consecuencias que trae el cambio climático, también la industria alimentaria por emisiones que pues contribuyen a este cambio climático que estamos platicando. Sí, como te digo, al final, las máquinas necesitan gasolina y esta gasolina, al ser combustionada, genera gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Producir, procesar, transportar, distribuir y consumir estos alimentos genera lo que son los gases de efecto invernadero. Sí, como dices, todos son etapas que no llegan por sí solas. Producir, ya lo vimos, ¿no? Ahí. Procesar las máquinas, ¿no? No sé si tuviste en algún momento que en un súper vendían los plátanos pelados. ¿En serio? No, nunca viste esa No. imagen. Vendían los plátanos pelados en Ajá. una charola con plástico, en una... Bueno, he visto en cafeterías que hacen Ah, algunas frutas ya empaquetadas, sí, pero en un supermercado se me sí, hacía raro. entonces es algo súper tonto, ¿no? Porque qué necesidad. Pero bueno, eh, procesar los alimentos, no solo dejando de lado un poco la agricultura y alimentos procesados que comemos, porque es una realidad. Papitas, lo que tú quieras, Ujú. procesado, requiere de energía y de combustibles fósiles que se están quemando y que están generando gases de efecto invernadero. Transportar, pues lo vemos, los transportes necesitan. ¿Cuál fue la última que dijiste? Fue lo de, Y consumir, ¿no? Al final, también nuestro impacto es de que vamos al súper o vamos aquí, compramos, nos regresamos, un ciclo, ¿no? Y bueno, también hay que hablar sobre la carne como tal, el ganado bovino, vacas, puercos, gallinas, ¿qué más comemos? Borregos, chivos, pollo, no sé, ¿qué más? creo que son, bueno, ya otra gente que come cosas así Sí, exóticas, ¿verdad? raro, Pero pero, de lo que se produce para vender, ¿no? Para ajá, consumir. El proceso digestivo, es decir, las heces de los animales, producen muchísimo metano. El metano es un gas de efecto invernadero. Entonces, al acumularse en la atmósfera, bueno, al acumularse en los rastros, porque tú sabes que los rastros no son chiquitos, de que no, son no, gigantescos. uno, dos, tres vaquitas, no. Entonces, sí, supongo que les dan un mantenimiento a esos residuos, pero al final está generando metano, imposible, ¿no? De contrarrestarlo. De hecho, alguna vez un profesor me dijo, si tú un día dejas la S de tu perro así y le prendes un cerillo así encima, te puede salir flama por el metano. ¿Flama? Flama, fuego, No manches. porque el gas con el que cocinamos es mayormente metano. Ujú. Entonces, es lo mismo. De hecho, en nuestra primera temporada hablamos sobre los biodigestores. Los biodigestores son como, son una ecotecnología muy bonita porque genera gas para cocinar. ¿Qué es lo que pasa? Esto se da mayormente si, por ejemplo, ¿no? Em, vamos a imaginar este escenario de una industria de ganadería tiene 1000 ganados, no es tan grande, vamos a dejarlo así. Entonces él recoge todas las heces, tiene un biodigestor y las echa. Al biodigestor se le tiene que echar estiércol, agua y si se puede residuos orgánicos, ¿no? Imagínate que también tiene un campo de recolección de residuos orgánicos donde la gente va a dejarlo. Lo echa Ujú. todo a un espacio. Al final, por bacterias, como es no entra aire, no permite aire, las bacterias que descomponen esta materia son anaeróbicas. Entonces la van descomponiendo y generan metano, pero el metano que podemos usar para cocinar. Entonces Ok. ya después ese se almacena como en un inflable de estos que cuando estábamos chiquitos brincábamos en esos. Se almacena como en un inflable y tú prendes tu estufa y te sale gas para cocinar. La verdad es que sí huele como a huevito cocido, por decirlo así. Pero la flama es azul.
solo Ok. azul. La cocina casi siempre es como roja, azul, más o Entre menos. azul y Ajá, roja por ahí. esta solo es azul, azul. Y tiene la verdad es que te debería el dato del poder calorífico. El poder calorífico es lo caliente, ¿no? Ujú. De si tienen el mismo poder calorífico que el gas LP o que el gas natural, pero te cocina bien. Yo estuve ahí, yo lo vi, yo lo viví y Tú lo te cocina. viste. Entonces, imagínate estas cosas, ¿no? Entonces te digo, imagínate ese metano que usamos para cocinar que se esté yendo a la atmósfera, pues que no nos va a generar. Mm, y bueno, hablando de que todo era un ciclo para la producción de fertilizantes, que al final los cultivos necesitan fertilizantes porque ellos mismos están degradando su tierra. Ujú. ¿Qué es lo que pasa también? Yo dije ya no iba a hablar de los cultivos, pero es que es un tema bien importante. Em, un cultivo o una tierra, si tú todos los años le metes el mismo cultivo, no se va a nutrir. Es decir, si tú como agricultor, todos los años metes maíz, todos, vas a estar dando los mismos nutrientes, porque al final la planta también le aporta nutrientes al suelo, ¿no? Ujú. Si tú metes el mismo cultivo todos los años, no va a haber como esa rotación, esa mezcolanza de nutrientes, ¿no? ¿Qué es lo ideal? Que haya diferentes Cultivos. cultivos. En nuestra visión de ambientólogos, el sueño es que en las parcelas haya un surco de zanahoria, un surco de papa, un surco así, ¿no? Que se vaya, porque eso, pum, te daría súper ricos alimentos, nutriría la tierra, absorbería dióxido de carbono. Es lo mejor que puedes hacer. Por eso es que también está como esto de los huertos urbanos y todo eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final, si tú no tienes una tierra sana, vas a requerir de fertilizante, porque Ujú. es una realidad. Entonces, la producción de hacer fertilizantes es una de las contribuyentes también a los gases de efecto invernadero. Y esto a su paso también, o el usar fertilizantes genera impactos grandes en nuestros cuerpos de agua. Es la eutrofización. La eutrofización es la acumulación de nitrógeno y oxígeno, me parece. Ujú. Y es cuando ya sale como algas, lirio. Y esto fíjate, eso produce que el agua como que se contamine, pero además las algas o las especies que están en la parte de abajo, que se componen también con la luz que les entra del sol, ya no les entra porque todo arriba está cubierto de lirio, ¿no? El lirio acuático son estas hojitas, así que vemos Ajá. en todos los lagos. Ya no entra la luz solar, se muere. Entonces ya no hay No. vida acuática. Entonces ahí te digo, todo es un ciclo al final que no estamos viendo. Igual cuando talamos los árboles, el suelo ya no puede ser un sumidero El carbono. de carbono. Sí, sí, al final los árboles, como tú dices, son sumideros de carbono y nos dan oxígeno. Entonces ahí está padrísimo porque esto también, a diferencia del océano que te decía que se acidifica, porque Ujú. cuando absorbe, los árboles, mira, entre más haya, más van a captar. Entonces, más van a limpiar nuestros gases de efecto invernadero, que no deberían, no es su función, nosotros deberíamos hacerlo, pero bueno, ¿qué te digo? Ujú. Otro de los impactos también que no vemos mucho es la refrigeración de nuestros alimentos. Ya, yo atribuyo a que la refrigeración se dio por la modernización y por nuestro estilo de vida, porque nuestro estilo de vida ya no nos permite ir al día en cuestión de alimentos. No sé en tu casa cómo cocinen. Bueno, yo vivo sola, ya no vivo con mis papás, pero pues yo que ya llevo, aparte fui foránea en la universidad, entonces pues para mí era muy pesado, imagínate ir a la escuela y luego cocinar yo todos los días y todos los días luego me quedaba bien lejos de donde compraba mis cosas, no. Entonces, pues compraba para la semana, ¿no? Así, yo siento que en tu casa también es lo mismo, no, no sé, Sí, o bueno, a medida que tal vez quien es el proveedor en cuestión de alimentos en tu hogar, eh, pues pueda hacerlo todos los días. Pero, pues te digo, en la modernización casi ambos, papá y mamá trabajan, entonces ya como que dejan imposible a que papá cocine o a que mamá cocine al día, ¿no? Entonces, por eso te pregunto, no sé cómo se ve en tu casa. pues en mi casa sí es un poco igual así como tú dices, porque ya cada quien se hace sus alimentos, como que tienes esa rutina, pero igual con lo que dices de la modernización, como que llegamos a un punto a hacer algo de comer y almacenarlo para que dure un cierto tiempo. Sí, Y no sé si es comodidad, pero yo creo que es optimización del también tiempo. optimizar el tiempo. Al final, esto no nos está pasando por nada. Las jornadas laborales son más largas, entonces, pues a la gente le da menos tiempo, ¿no? Y como tú dices, eh, es por nuestra propia comodidad, lo que queremos es descansar, entonces, muchas cosas, o lo que nos ha orillado a comprar comida para llevar también, ¿no? También. Entonces, ahí hay muchos factores que contribuyen indirectamente. Em, También la industria aporta lo que son gases para lo que es la producción de papel y el aluminio, ¿no? y el plástico también, ¿no? Plástico. También si lo vemos así. Como te digo,
Ay, es que como, no, yo en mi cabeza no puedo imaginar porque pues también no estoy tan grande, ¿verdad? Estoy chiquita todavía. Como el que todo tenga un envase, ¿no? O sea, antes no era así, antes tú ibas al mercado y te lo daban en papel o en tus cubetas, ¿no? Pienso en el maíz o así. Y ahorita todo lo compramos empacado, ¿no? Todo tiene un empaque, todo tiene un empaque. Y luego peor trae empaque tras empaque tras empaque, ¿no? Entonces, como te dices, el papel, el aluminio, también entran dentro de los factores que implican y que van relacionados a nuestra alimentación. Porque si no, esos empaques es como esta idea que se tiene que comprar a granel está sucio, está de menor calidad. No dudo que haya cosas así, pero pues también esta mentalidad que teníamos de no querer comprar a granel y todo comprarlo en el súper porque sabemos que está empacado. Y si yo les mostrara imágenes de cómo están esas condiciones de higiene también, pues también, ¿cómo le Pues haríamos, sí, ya no? dudaríamos un poquito más, pero es Entonces, lo que pensamos, pues. sí, es una mentalidad que tenemos, pero pues también no es tarde como para cambiarla, ¿no? Nuestros alimentos, lo que consumimos. Sí podemos ir a consumir al tianguisito que a lo mejor eh, es de productores locales. Aquí, por ejemplo, en Guanajuato, pienso en que Guanajuato es súper productor. Entonces, que se vaya, bueno, por ejemplo, la fresa, ¿no? Sí. Aquí, que digo, también ya dudo esa procedencia, ¿verdad? Pero em, al final, este, no, pues ya no producen tanta fresa aquí No, ya en casi no, Irapuato. ya. Ujú. Zamora. Ujú. Sí, sí, compráramos nosotros un poco más local, una, ayudaríamos a economía local, dos, a los productores. Y haría como esto, ¿no? El que lleváramos nuestras bolsitas. Es un sueño muy, muy loco que yo tengo, ¿verdad? Pero ¿qué te digo? Pues sí se podría lograr, pero pues ya ves, las Sí, empresas sí, siempre es lo mismo. sí, Que te quieren poner aunque sea lo más bonito de alguna cajita. sí, Y la presentación es lo que también hace llamativo a lo. sí. Al final es algo a lo que estamos inducidos también. Es imposible como negarlo. Y bueno, al final de todo esto desechamos alimentos, ¿no? Como hablamos en algún momento. Yo sé que la costumbre de separar en las urbes es muy complicada, entonces echamos todo a la basura, junto. Y esto al final genera también emisiones en los tiraderos de basura, por lo que hay que darles como un tratamiento especial a los alimentos. Como te digo, hacer solo lo que te vas a comer, comprar solo lo que te vas a comer. En cuestión de comprar, a lo mejor si tú lo compostas o así, es más fácil, ¿no? Pero ya los alimentos que fueron cocinados ya no se pueden compostar. Entonces es como pensar bien en eso, porque si yo te dijera, ¿qué puedes hacer con esos alimentos que ya se cocinaron? Pues sería como dárselos a un perrito o cómetelos a fuerzas, pero ahí sí no hay como un tratamiento bien que se le pueda dar, porque ya se le metió aceite, porque ya se le metió esto, calor, muchas cosas que ya no pueden. Entonces también dentro de nuestros alimentos, todo lo que desechamos está contribuyendo también al cambio climático. Entonces te digo, este ciclo nunca se cierra. Ya está de más decir que el cambio climático está también perjudicando la disponibilidad de agua dulce que tenemos en cuestión de para sembrar, para beber, para nuestros alimentos, para lo que tú quieras. Ya hay sequías, nuestros cuerpos de agua se secan, porque quieras o no, también nuestra agua que bebemos también se recarga de la lluvia. Entonces, todo tiene que ver, ¿no? Mm, También lo que son las altas temperaturas en tanto el agua, las inundaciones y sequías, pues que son más frecuentes, agravan mucho la contaminación. Esta contaminación que, pues, desde los sedimentos hasta los patógenos, los pesticidas. Sí, al final, por ejemplo, las primeras lluvias son lluvias ácidas, ¿no? En ciudades, principalmente, no en Sí, todos lados. Ya son lluvias ácidas porque la acumulación que tenemos de gas de efecto invernadero aquí es más alta. La verdad es que cuando llueve, no sé si tú te has dado cuenta que un día que llueve muchísimo, al día siguiente amanece súper despejado y ves, pues es porque lo es limpia, por ¿no? eso. Entonces, al final la calidad del agua, como te digo, el agua que bebemos también viene de la lluvia. Si una lluvia cae, lluvia ácida, pues también ahí se nos regresa todo. Yo diría que todo lo que emitimos se nos regresa. Y qué bueno, pero sí, al final también el agua es parte importante de nuestra alimentación. Podemos meterlo ahí. Y está bien afectada por todo, ¿no? Al final, como te hablaba de la eutrofización, por el uso de fertilizantes, Ujú. va a contaminar nuestros cuerpos de agua y hay que darles un tratamiento, ¿no? Eh, Hablábamos en el episodio de pérdida de biodiversidad y en el de los océanos sobre la acidificación del agua dulce, que aumenta el nivel del mar, aumenta el agua dulce. El nivel del mar, no sé si sabes por qué aumenta. ¿Has escuchado que aumenta el nivel del mar? No, ¿No? El nivel del mar aumenta, es decir, crece. ok. En los últimos años, no me acuerdo muy bien, creció 1.2 centígrados, Centímetros, centímetros. Y tú puedes decir, ay, es poquito. ¿qué es esto? ¿No? Imagínate toda la cantidad de agua que hay en el mundo. ¿Esto qué va a generar? Que el agua salada
El aumento del nivel del mar es porque se están derritiendo los glaciares. Entonces el agua de los glaciares es agua dulce. Se está viniendo Se el agua está yendo al agua salada. salada y ya se pierde. Ya. ¿Y qué pasa? Hay más agua salada que quiere entrar a cuerpos de agua dulce y la va a salinizar. El agua salada siempre va a ganar sobre el agua dulce. Y más porque tenemos 2.5% del agua dulce. Entonces, imposible. Es poquitísimo. Y pues sí, al final la escasez de agua está ejerciendo presión sobre la población, sobre nosotros, y también pues sobre los cultivos. El 70% del agua dulce es destinada a los cultivos. Imagínate qué tanta agua necesita que nosotros, ¿no? Que al final, eh, pues también siento que tenemos un consumo alto de agua, las descargas del baño, no sé quién inventó los baños, que los hizo súper ineficientes, necesitan como, creo que cada descarga son como 5 litros de agua o más, no sé. O Muchísimos. sea, no entiendo ese sentido. O sea, ¿en qué momento a alguien se le ocurrió contaminar nuestra agua dulce de esa forma? Pero bueno, es lo que tenemos. Y pues nada, Rubén, agradecemos que hayas estado aquí. No sé si te quieras ir como con un mensaje, algo. No, pues que la verdad sí, tenemos que ver todo lo desde nuestra perspectiva, pues cuánto daño le está haciendo a este cambio climático, hasta nosotros, Sí. a la Tierra, no sé cómo decirlo, pero si estamos haciendo todo esto, pues hay que concientizarnos y a ver si podemos, pues, hacer algo para contribuir a que esto cambie. Sí, al final de esta temporada, uno de nuestros episodios finales es de la adaptación al cambio climático, que ahí tal vez es un episodio un poco más positivo, donde vemos, ¿no? Al final es adaptarnos. Ya hay muchas cosas que no podemos hacer, no podemos retroceder el tiempo, no podemos traer a la vida especies que se extinguieron, aunque se crea Ujú. que sí, no se puede. Pero bueno, al final hay que adaptarnos a lo que estamos viviendo nosotros como humanos. Hay que optar por ya no quejarnos del calor y aceptarlo porque es nuestra consecuencia. Y pues ya. Em, Agradecemos mucho que se hayan quedado aquí en todo el episodio, que nos hayan acompañado. Este es un tema como muy importante. Recuerden seguirnos en Spotify y suscribirse en YouTube. Hasta el próximo episodio y que Y tu que tu impacto impacto siempre siempre sume. sume.